vivimos, nos movemos en una sociedad, en un mundo donde reinan las guerras, la inseguridad, la violencia, la injusticia. Pero en medio de ese mundo, el Evangelio viene a traer paz, viene a traer reconciliación. No solo paz y reconciliación entre los hombres, sino también reconciliación entre el hombre y Dios. Y es justamente, ese es el mensaje que nosotros traemos con el Evangelio. En Santiago capítulo 4, el versículo 1 dice, pregunta el apóstol Santiago, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Cuando el hombre vive separado de Dios, que es lo que está pasando en el mundo, justamente ocurre esto. Las guerras y los conflictos entre ustedes surgen de la separación del hombre con Dios. Pero en el versículo 8 del mismo capítulo 4 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Justamente esta meditación que quiero ver con ustedes se llama el mensaje de la reconciliación. ¿Sabe qué? Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Recuerda? En otra versión dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando llevamos el Evangelio, ahí somos pacificadores, porque hacemos la paz. Nuestro trabajo es lograr la paz entre Dios y el hombre, la reconciliación. Yo los comparo un poco así, sería algo así como los cascos azules en el mundo, ¿vio? Los cascos azules son un grupo de soldados, de ejércitos de diferentes naciones, que donde hay un conflicto van y tratan de hacer las paces en ese lugar, tratan de llevar paz. Bueno, el Evangelio, nosotros como cristianos somos algo así en el mundo. Muchas veces nos menoscabamos y decimos, bueno, pasa eso, yo hago la mía, no podés hacer la tuya. Porque justamente estamos en el mundo para traer la reconciliación entre Dios y el hombre. En una sociedad que está empecinada en hacer todo lo que ofende a Dios, vemos la historia desde Adán y aún hasta nuestros días, todo lo que pueda estorbar la obra de Dios, todo lo que pueda ir en contra de la obra de Dios o de los mandatos de Dios, el hombre está dispuesto a hacer eso. Pero la iglesia se levanta en este mundo justamente para traer un mensaje de reconciliación, para decirle a la sociedad que debe hacer las paces con Dios. Y San Pablo la tenía bien clara. Nosotros, sabiendo dónde estamos parados, tenemos que saber muy bien quiénes somos como iglesia. Cuando San Pablo le escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, él dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dígale al que tiene al lado, somos embajadores de paz. Anímese, dígale al que tiene al lado, dígale, somos embajadores de paz en nombre de Cristo. Chochi, somos embajadores de paz en nombre de Cristo. Vi que buscabas a alguien para decirle, ahí lo tenés. Y a quien no tiene, se lo digo, somos embajadores de paz en nombre de Cristo. Porque dice, el apóstol dice aquí, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje nuestro. Uno dice, ¿y qué voy a decirle cuando vaya? ¿Qué voy a decirle a la persona cuando me encuentre con alguien? Te tenés que reconciliar con Dios. Mire qué fácil que es. Tanto cuesta decir eso y muchas veces pensamos, ¿cómo voy a elaborar este mensaje? Me pasa, ¿cómo le voy a decir a esta persona, cómo le voy a decir a aquella que tiene que volverse a Dios? Reconciliate con Dios. Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo para decirle al mundo, para decirle a cuántos nos rodean, reconciliate con Dios. Reconciliaos hoy con Dios, reconciliaos con Dios. Porque el propósito de Dios es reconciliar al mundo con Él. Cuando vemos Juan, nosotros conocemos muy bien el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que sea salvo. Y en el versículo 17 dice, porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Me llamó la atención y me encantó. Me gusta cuando el Espíritu Santo está manejando las cosas a su antojo, porque eso es lo que deseamos siempre. Y cuando Luis leyó lo de Nínive y lo de Jonás, dije, eso es el detalle que me faltaba. Y lo agarré así, lo escribí y dije, esto es lo que me faltaba. Gracias, Señor. Gracias, Luis. ¿Por qué? Porque nosotros vemos Nínive, una nación pecadora, una nación, eran cínicos, eran tipos guerreros que a los que agarraban les sacaban los ojos, eran tipos, hacían los desastres más grandes estaban en Nínive. Cuando Dios lo manda a Jonás, Jonás dice, yo no quiero ir a Nínive. Y a nosotros nos pasa muchas veces con personas que decimos, yo no le puedo predicar a este le voy a predicar el Evangelio con todas las que me hizo. Yo sé que a usted nunca le pasó, a mí alguna vez me pasó. Pero pasa, y pasa que uno dice, ¿y qué le voy a decir a este? Mirá lo que es este tipo, y mirá en lo que está, y mirá lo que hace. Pero fíjese, a Nínive, Dios lo manda a Jonás con un mensaje. ¿Y sabe qué mensaje era? De reconciliación. Dios quería hacer las paces con Nínive. Dios quiere hacer las paces con tu vecino. Dios quiere hacer las paces con tu enemigo. Dios quiere hacer las paces con ese jefe que no aguantas más. Dios quiere hacer las paces aún con nosotros y con cada uno de los que nos rodean. Pero para eso está la iglesia, para llevar ese mensaje de reconciliación. Por eso San Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, justamente para llevar ese mensaje, reconciliaos hoy con Dios. Ese mensaje es el que como iglesia hoy nos tenemos que levantar y llevar. ¿Y qué voy a hacer? Y lo tenés que llevar, a quien sea. Porque a Nínive, si no iba Jonás, no iba nadie. Y Dios dice, Jonás, tenés que ir. Y si no va por la buena, va por la mala, pero vas a ir. Y muchas veces nosotros esquivando llevar el mensaje del Evangelio, nos sale mucho más caro no llevarlo que llevarlo. Nos sale mucho más caro desobedecer a Dios que obedecerlo. Jonás tuvo que pagarse un barco por su cuenta. Dios le tenía un viaje gratis a Nínive. De último lo hizo en ese pez grande, que se supone que no es una ballena, pero un pez grande era. De última lo hizo ahí, pero yo te voy a llevar a Nínive. Dios lo llevaba gratis a Nínive. Tuvo que poner plata para irse a otro lugar donde no tenía que ir, pasar las peripecias que pasó. Pero Dios no quiere que pasemos esto. Dios quiere que como iglesia hoy podamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo para poder llevar este mensaje de reconciliación al mundo. A un mundo que solo conoce violencia. A un mundo que solo conoce miseria y desolación. Miseria moral y económica. Es más grande la miseria moral que la miseria económica. Y a ese mundo que está necesitando de Cristo, la iglesia se tiene que levantar y decirle, reconciliaos con Dios. Reconcíliese con Dios. Muchachos, chicas, deben reconciliarse con Dios. Nosotros como iglesia estamos para llevar este mensaje. San Pablo les habla a los cristianos, le dice en Romanos 5:10, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? La reconciliación con Dios viene a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor murió en la cruz, Él lo hizo para que el mundo sea salvo por Él. No un grupo de personas que estamos contentos adentro de un templo, no, para que el mundo sea salvo por Él. Todos, inclusive nosotros, seremos salvos. Cuando creamos, seremos reconciliados con Dios, cuando creamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el valor de esa muerte. Pero por su vida, dice San Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pero estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa resurrección al tercer día es la que tiene el poder para salvar cada una de nuestras almas. Somos salvos por esa resurrección que al tercer día el Señor resucitó por cada uno de nosotros. En ese Dios vivo y todopoderoso, en ese Señor Jesucristo que está intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra del Padre. En Él creemos y en Él estamos confiando para nuestra salvación. Por eso somos reconciliados con Dios por medio de su muerte y somos salvos por medio de su vida. Y fíjese, esta reconciliación
tiene un propósito. En Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo se refiere, habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, a nosotros, diga a mí, que era en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A nosotros Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. ¿Qué queda para hacer? Llevar este mensaje para que muchos más puedan ser reconciliados con Dios. Por eso San Pablo dice, si con ustedes hizo eso, ustedes que eran en otro tiempo extraños y enemigos, no solo en vuestra mente, también en vuestras obras, pensábamos distinto y obrábamos distinto. Estábamos como el mundo lo hace, pero Él nos ha reconciliado por medio de la muerte de Jesucristo. Este es el mensaje que nosotros debemos llevar. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Y continúa. Ahora, hay algo que me llama la atención. El Evangelio llama a reconciliarse con Dios. El Evangelio no es un llamado a negociar con Dios, sino a reconciliarse con Dios. Muchas veces queremos alivianar este mensaje. Queremos decir, bueno, Dios quiere que vengas, o sea, vení, va a pasar esto, vení, va a pasar aquello. Vamos a tratar de hacerlo más liviano. Y Dios llama al hombre, y a la mujer, por supuesto, cuando digo el hombre hablo de la humanidad. Dios llama al hombre a reconciliarse con Él. En su amor eterno, en su misericordia, en este plan divino e infinito, Dios le da la oportunidad a la humanidad de reconciliarse con Él. El hombre no está en condiciones de negociar con Dios. Entonces muchas veces uno piensa que va a ser un trato con el Señor. Bueno, yo voy si el Señor me sana. Yo voy si Dios hace esto o aquello. Jamás estuvimos en condiciones de negociar con Dios. Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él, de hacer las paces, pero no porque yo lo merezca, sino porque Él en su infinito amor dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para darnos esa oportunidad. El hombre no está en condiciones de negociar, la humanidad no está en condiciones de negociar con Dios. ¿Sabe que cuando Jesús ora por sus discípulos, Él dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por nosotros? Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, este detalle es fundamental. No es que seamos cualquier cosa, debemos ser uno en Cristo. Nuestra mente, nuestras obras, nuestro hablar debe ser lo que Cristo está anhelando de cada uno de nosotros. Justamente esta palabra dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿Ve cómo es? Como Dios en Cristo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, ¿en quién? En nosotros. ¿Ve la diferencia? A veces cuando se habla, a mí me pone mal cuando hablan muchos de hacer una religión única mundial y justamente nombran estos versículos. Y dicen que todos sean uno, entonces unámonos todas las religiones. Y justamente le erran justamente en ese tema, porque la palabra de Dios, que todos sean uno, es en Cristo. Que todos sean uno en nosotros, en Dios y en Cristo. Si dejamos a Cristo de lado, como hacen algunas de estas religiones, entonces si Cristo no es Dios, unirme con esa religión no me sirve. Lo que a mí me sirve es reconocer a Cristo como quien realmente es. Pero por eso quiero volver a esto. Sean uno en nosotros. ¿Qué dice el Evangelio? Cuando hablan del Evangelio, en un tiempo se le decía que el Evangelio era exclusivista. Es un mensaje de exclusivista. ¿Qué quiere decir? Que es único, que no tiene trato, que no tiene dilución. ¿Pero por qué? Porque Cristo fue el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Cristo dice yo soy el camino, me está diciendo no hay otro camino.
Cuando uno quiere hacer un trato y ver, bueno, a ver, pero esto se podría hacer y aquello se podría, no hay un camino que esté fuera de Cristo, porque lo dice la Biblia. Entonces, ese mensaje es el que justamente hace que el Evangelio sea un llamado a la reconciliación, pero no a la negociación. El Evangelio no se negocia. Con el pecado no se negocia, con las falsas creencias no se negocia, con las herejías no se negocia. El Evangelio es lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Quería dejar en claro esto, porque muchas veces uno habla de reconciliación y piensa que esto es negociación. No, esta es la reconciliación dada por Dios para que el hombre tenga la oportunidad de volverse a Él. Es lo que le pasaba justamente a Nínive. Nínive no estaba en condiciones de negociar con Dios. El mundo no está en condiciones de negociar con Dios. Nosotros no estamos en condiciones de negociar con Dios. Solo aceptar ese llamado a la reconciliación que dice reconciliaos con Dios. Eso es lo que tiene que quedar claro en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué la humanidad necesita reconciliarse con Dios? Cuando Isaías en el capítulo 59 habla, dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él está hablando de un Dios que escucha y un Dios que obra, un Dios cuya mano poderosa está obrando, un Dios cuyo oído está atento a la oración de su pueblo. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, en el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios quiere que el hombre se reconcilie con Él, pero el hombre muchas veces elige separarse de Dios. Entonces lo que Dios está buscando es que entendamos que Él está buscando que nos reconciliemos con Él, porque hemos pecado. Y no hay otro camino que no sea a través de Jesucristo para ser salvo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el camino, o sea, hemos pecado, el hombre ha pecado. Este es un mensaje muy básico del Evangelio. Cuando estábamos en la escuelita dominical ya sabíamos esto y lo estábamos estudiando y hoy lo estamos repasando. Nosotros como humanos, como hombre, como mujer, pecamos, todos hemos pecado y necesitamos hoy volver nuestra vista a Dios. Como iglesia, como mundo, como familia, en todos los sentidos, necesitamos volver nuestra vista a Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Por esto, hoy quiero desafiarte. Hoy quiero desafiar a toda la iglesia a que llevemos este mensaje de reconciliación. Nuestra familia lo necesita. Todos tenemos familiares que necesitan reconciliarse con Dios. Todos sabemos que en nuestra vida muchas veces hay cosas que nos separan de Dios. Muchas veces hay cosas ocultas que nos están separando. Como iglesia debemos permanecer reconciliados con Dios. Cada día decirle, Señor, tal cosa o tal otra que me está separando de vos, yo quiero reconciliarme con vos en este día. Necesitamos arrepentirnos y volvernos a Él. Pero como iglesia tenemos la obligación, como decía San Pablo, de saber que somos embajadores en nombre de Cristo, para decirle a cuantos nos rodean, reconciliaos con Dios. Yo te invito como iglesia, te invito como familia, que podamos levantarnos, que podamos obrar, hablar a la gente que nos rodea. No importa quién sea, no importa que lo quiero, que no lo quiero, que yo veo que tiene condiciones o que no. ¿Sabe los chascos que se puede llevar con eso? Hay gente que parece tan terrible. Hay gente que parece terrible, terrible. Este no tiene perdón de Dios, este no vuelve nunca. Y son los que más fácil se arrepienten y llegan al Señor. Es como ese publicano, ¿recuerdan? Y el fariseo, la historia que veíamos hace poco. El publicano, Señor, perdóname. Esa persona que parece tan mala, muchas veces es la que más rápido vuelve al Señor porque reconoce que está en pecado. Aquellos que parecen tan bonitos. Y uno dice, este ya casi, lo único que le falta es ir a la iglesia. Y sin embargo, por creerse bueno, no busca reconciliarse con Dios. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
El mundo debe entender esto, pero quiero que entendamos en esta tarde nosotros que como iglesia somos los responsables de llevar este mensaje, de saber que somos embajadores en nombre de Cristo para decirle a cuantos nos rodean, reconciliate hoy con Dios. Si en esta tarde todavía no has tomado la decisión de reconciliarte con Dios, te invito a que hoy lo hagas. No estoy preguntando cuántos años tenemos de iglesia, no estoy preguntando si es primera, segunda o centésima vez que vienes, pero sí estoy diciendo que si no estás reconciliado con Dios, te invito a que hoy lo hagas. Dios tiene una vida distinta para darte. Dios tiene para nosotros una vida de victoria. Una vida totalmente distinta a lo que el mundo ofrece. Estamos rodeados, como decía al principio, de todo lo que es inseguridad, violencia, de todas estas cosas, pero Dios quiere darnos su paz. Dios quiere rodearnos de su paz. En nuestro hogar muchas veces queremos llevar adelante las cosas como el Señor manda, y en nuestro hogar a veces existen esos gritos, esas cosas que no debieran ocurrir, y uno dice, ¿por qué ocurre esto? Hoy te invito a que tomes la decisión por Cristo. Hoy te invito a que le entregues al Señor tu hogar, que le entregues tu vida, que le digas, Señor, yo quiero reconciliarme con vos. Señor, yo sé que como humano he pecado, yo sé que he errado en esto, en aquello, pero hoy quiero reconciliarme con vos. Y mi tarea para quienes me rodean, ya sea en el trabajo, en el vecindario, en la escuela, en la universidad o en donde esté, que sea, amigo, amiga, reconciliate hoy con Dios. Amén. Que podemos llevar este mensaje. El mundo está desesperado, necesitando este mensaje. Nínive vivía mal, Nínive parecía que no iba a tener forma de arrepentirse, era un país terrible, terrible país. Sin embargo, cuando Jonás llega a ese lugar, lo primero que hacen, mandar ayuno para todos lloran, mandan ayuno para todo el pueblo, arrepentido, llorando, pidiéndole perdón a Dios. ¿Qué iban a esperar? ¿Qué iba a esperar Jonás una reacción así de esa ciudad? ¿Qué vas a esperar una reacción así de algunos que vos decís nunca más se va a arrepentir? Dios tiene planes que nosotros no conocemos. Agarremos y vayamos para donde Dios nos manda. No gastemos plata, no gastemos tiempo en otra cosa que no sea en el llamado de Dios. Como iglesia el Señor nos llama a llevar el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo para decirle al mundo, reconciliaos con Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Me encantaría que en esta tarde puedas tomar la decisión personal de decirle al Señor, Señor, no he llevado tu palabra, no he llevado este mensaje de reconciliación a quien realmente lo estaba necesitando. Te pido perdón, pero hoy no quiero seguir por otro camino que sea el que vos me indicaste. Hoy no quiero ir a otro lugar que no sea el que vos me mandaste. Si vos me mandás a Nínive, yo voy a Nínive. Si vos me mandás a predicar a esa casa donde no se aguanta y yo no lo aguanto y no puede ser, ahí quiero ir porque quiero obedecer tu voz. No gaste dinero, no gaste tiempo, no gaste fuerzas en algo que no sea lo que Dios le mandó. Dios tiene un propósito con su pueblo. Y hoy más que nunca, el mundo, la sociedad en general, está necesitando un mensaje de paz, está necesitando un mensaje de reconciliación con Dios. Y nosotros como iglesia tenemos ese mensaje. Este es el mensaje. Cristo murió para salvar a todo el mundo. Cristo murió para darle la paz que el mundo no puede encontrar en otro lugar que no sea en su presencia. Cristo murió para que las enfermedades sean sanadas. Cristo murió para que las familias sean restauradas. Cristo murió, en resumen, para que el mundo se reconcilie con Dios. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde, porque una vez más podemos ver tu amor infinito sobre nuestras vidas. Una vez más podemos ver, Señor, que tu amor ha alcanzado a cada uno de nosotros, a nuestras familias, Señor, a todo lo que nos rodea. Te pido que nos ayudes como pueblo tuyo a llevar este mensaje a donde vayamos y como sea podamos anunciar al mundo que vos estás buscando que se reconcilien contigo, que vos ya diste a Cristo a morir por cada uno de nosotros para que el que quiera reconciliarse contigo pueda creer en Él, para tener paz con Dios, para tener paz entre los hombres, aún en un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de inseguridad, un mundo rodeado de miserias
humanas, de miserias morales. El Evangelio se levanta como un mensaje distinto, un mensaje de restauración, un mensaje de paz. Te pido que nos ayudes como pueblo tuyo a llevarlo a cada rincón, en todo el lugar que nos rodea y en cada nación del mundo. Te damos gracias, oh Dios, muchísimas gracias, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alabamos al que vive y reina.